Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al curso de diseño y desarrollo de aplicaciones web y móviles. El día de hoy, continuando con el proceso que estamos trabajando ya en la comunicación con el servidor, la idea hoy es empezar a trabajar lo que es, por un lado, el formulario de datos, por otro lado, trabajar lo que son los controllers, hacer el envío de datos, ¿listo?, al controlador, que el controlador los procese y que técnicamente se conecte a la base de datos. ¿Listo? Entonces, la idea hoy es poder hacer un CRUD sencillo. ¿Qué es un CRUD? Arrancamos por el concepto de CRUD, de sus siglas en inglés, que es crear, leer, create, actualizar y delete. ¿Listo? Eliminar. ¿Listo? A partir de esto, ya empezamos nosotros a hablar de la sintaxis de código SQL para nuestro ejercicio. ¿Listo? Entonces, dentro del concepto de la sintaxis del código SQL, nosotros hablamos de 4 tipos de sentencia. ¿Listo? Pero siempre nos tendemos a equivocar que esos 4 tipos de sentencias son select, insert, update y delete. Pues les digo que no. ¿Listo? Estos no son los 4 tipos de sentencias. Estos pertenecen a un grupo de sentencias. ¿No? Realmente, los 4 tipos de sentencias son TDL, ¿listo? TDL, otro que se llama TML, otro que se llama TCL y otro que se llama TCL. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de DDL, ¿sí?, estamos hablando de lenguaje de definición de datos. En este caso, estamos apuntando a los siguientes tipos de sentencia: create, drop, alter. ¿Listo? Cuando ya nosotros hablamos de DDL, ahí sí hablamos de select, primero insert, luego sí select, ahora sí update y luego delete. Pero, profe, ¿qué significa DML? Lenguaje de manipulación de datos. ¿Listo? Aquí hablamos todo el concepto de transacciones. Transacciones a nivel de queries. ¿Listo? Lenguaje de control de transacciones. Y es cuando yo le asigno a cierto usuario cierto número de permisos o cierto número de accesos y cierto número de sentencias en determinado tiempo. ¿Listo? Y por último tenemos el DSL, que es lenguaje de control, definición de lenguaje de control. Entonces, aquí hablamos de permisos. ¿Listo? Hablamos de permisos nosotros en este caso. Entonces, la idea es hoy poder establecer esto. A nivel de la configuración de un motor de bases de datos, hay varias formas de poderlo trabajar. ¿Listo? Está una, que es la más interesante de todas, que a mí me gusta mucho, ¿listo?, que es la típica por consola. ¿Listo? Para poder acceder al motor de bases de datos, yo puedo, a nivel de SAM, puedo activar, como ustedes vieron, el shell. ¿Listo? La consola de trabajo. Y aquí escribir el comando mysql -u rot -p. ¿Listo? Y le doy enter. Entonces lo que le estoy diciendo es, ingrese a MySQL con el usuario root y mire si pide contraseña o password. Cuando yo vengo acá, el sistema ya me está diciendo, oiga, necesito una contraseña. Entonces, en este caso, root no tiene contraseña, entonces simplemente le doy enter. Y ya automáticamente
no está. Bueno, entonces, ¿por qué no está subiendo? Lo más seguro es que los servicios, ¿cómo están? Abajo. Entonces, nuevamente, los activo. ¿Listo? Y Enter. Ahora mire que ahora sí ya me entró a mi motor de base de datos. Ya estoy acá. ¿Listo? Esa es una forma de poder acceder. Otra forma de poder acceder al motor, ¿listo? Es a través del CMD. ¿Listo? En este caso, como yo no tengo variables de entorno de MySQL, miren, -u, rot, -p, enter, él me dice, oiga, yo no reconozco este comando, porque no me reconoce a MySQL como una variable de entorno de trabajo. Si yo instalara la versión completa de MySQL Server Enterprise o Community, ¿sí? Ya esta variable sí se vuelve de entorno de trabajo. Entonces, desde cualquier ubicación yo puedo ingresar este comando y va a ingresar a lo mismo. Entonces, la pregunta sería, bueno, profe, ¿y si yo quiero ingresar acá, qué debo hacer? Entonces, simplemente cambio de directorio, cd. Como yo estoy trabajando SAM, entonces, ¿qué digo? Entro primero a SAM, ¿cierto? Luego entro a la carpeta de MySQL. Dentro de MySQL entro a cd bin. Y si yo hago una exploración de directorios, miren que ahí ya encuentro el comando ejecutable. Entonces ahora simplemente, ¿qué le digo? MySQL -u rot -p enter. ¿Sí ven? Me pide la contraseña y ingresa. Uno de los dilemas de acá, ¿cuál es? Que todo es a punta de comandos. Es que yo quiero ver todas las bases de datos. Show data base. ¿Sí? Miren, ahí tengo todas mis bases de datos. Listo. Vamos a mirar la otra forma. Resulta que SAM, App Server y todos estos señores, ¿listo? Traen un entorno de trabajo web que se llama PHP que es un administrador de bases de datos. Pues vamos a mirar cómo se ejecuta. Desde SAM, simplemente yo le digo aquí, clic en admin. ¿Listo? Por defecto, él ahorita me va a cargar una ruta y me va a decir que esa ruta no funciona. ¿Sí? Y es por un error táctico. Y uno dice, pero ¿por qué no funciona si está configurado? ¿Se acuerdan que nosotros al SAM le cambiamos el puerto? Entonces, obviamente, pues me tengo que venir aquí y decirle 2.8081 y Enter. Y como vemos, ahora sí nos va a cargar la página del gestor de administración de bases de datos. ¿Listo? Y ahí ya podemos empezar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, de acuerdo a lo que hemos visto aquí, lo primero que vamos a hablar es con el concepto de DSLs. Entonces, un DSL sencillo es a nivel de administración, lo primero que yo hago es crear una cuenta. ¿Listo? Una cuenta para un usuario. Entonces, ejemplo, voy a crear un nuevo usuario. ¿Listo? Vamos, al moradito. Listo. Entonces, el usuario lo voy a llamar Flash009. ¿Listo? Que puede acceder a nivel local y esto se hace por seguridad. Si mi máquina, ojo con esto, si mi gestor de bases de datos tuviese un acceso remoto, o sea, ¿qué significa eso? Dentro del esquema, en el mismo servidor yo tengo que mi servidor web y mi servidor de bases de datos. Pero yo puedo llegar a tener esto en una infraestructura tecnológica. Por un lado, mi servidor web y en otra máquina, mi servidor de bases de datos. En este caso, el acceso ya no sería como local, no, sino ejemplo, remoto. Entonces, en este caso, desde esta máquina yo necesitaría el acceso por IP de esta máquina. Entonces, en ese caso, ese usuario tendría que poder acceder por la IP de la máquina, no de modo local, porque él identifica desde dónde vienen las peticiones. Entonces, en ese caso, yo tendría que colocarle aquí es por la dirección IP de esa máquina, para que cuando él haga la validación del sistema pueda entrar por esa IP. De lo contrario, no me va a dejar entrar. Por eso,
Sí, aquí use un campo de texto y coloco la IP. ¿Sí? Entonces, pero aquí le colocamos eso. Contraseña, entonces vamos a dejarle la misma, que no se debería, ¿no? Pero pues, ¿listo? Entonces, listo. Inicialmente no le vamos a dar permisos. Estos permisos que yo le doy acá es a nivel global del sistema. ¿Listo? Entonces yo le voy a decir, no, por el momento usted no va a tener permisos, porque si no queda como un superusuario. Yo le digo, no señor, créeme ese señor. ¿Listo? Pero vea que a nivel de requerimientos no le di nada, ni conexiones, ni accesos, no puede hacer update, nada. Mira, ahí está mi código. ¿Listo? No puede hacer absolutamente nada. ¿Listo? O sea, yo puedo venir aquí, ejemplo, y decir acá al sistema exit. ¿Listo? Y volver y entrar. Pero ya no con root, sino con flash 09 menos p. Enter. ¿Sí? Nuevamente, flash 09. ¿Sí? Me dice acceso denegado. Entonces, bueno. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, para mi sistema, crear una base de datos. Entonces, vamos a llamarla a esa flash 09 también. Listo. Entonces, la base de datos se va a llamar, no, llamémosla así, FL flash 09. Nivel de acotejamiento UTF-8 para que me reciba todos los caracteres en idioma español. UTF-8 Unicode. Listo. Y crear. Ahora lo que voy a hacer es vincularlas. ¿Listo? Entonces, eso es. Vengo nuevamente al principio. Vengo aquí a la parte de cuentas. ¿Listo? Voy a mi usuario que se llama ¿cuál? La 09. Editar privilegios. ¿Listo? Y aquí, ¿ahora qué hago? Vengo a la opción de base de datos y selecciono la base de datos a la cual le voy a dar permiso, que es flash 09. Le digo continuar. Cuando yo estoy en momentos de gestión y desarrollo, como en este momento que estamos dentro de nuestra aplicación, ¿yo qué le digo? Oiga, todos los permisos. Pero yo cuando ya pase a nivel de producción, ¿qué hago? Usted ya no puede crear tablas, usted ya no puede alterar tablas. Toda esta parte de estructura, ya no le dejo. Simplemente le digo que puede hacer ¿qué? Los insert, los update y los delete nomás. ¿Sí? El resto ya no más. Entonces yo le digo, listo. Por el momento puede hacer de todo. Y continuar. Listo. Entonces vea que aquí ya le coloco, ese es el código para que le asigne todos los permisos. Listo, aquí está. Agréguele todos los privilegios al usuario fulanito de la base de datos tal. Perdón, a la base de datos del usuario tal. Listo. Que se conecta por a nivel local. Entonces, ahora simplemente yo ya puedo volver acá, nuevamente, tun, y la 09. Cuando la contraseña no quiere funcionar, entonces, con eso aprendemos a modificar la contraseña. Cuentas, editar. Sí, que se nos olvidó la contraseña. Listo. Cambio de contraseña. Sin contraseña no, dejémosle algo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Base de datos. Privilegios. Todos los privilegios. Continuar. Yo también puedo llegarle a darle permisos, no a la base de datos, sino a una tabla específica. ¿Sí? Puedo llegar hasta ese nivel. ¿Listo? Algunos motores de bases de datos, como lo que es Informix,
Oracle dan hasta columnas, dan permiso sobre una columna, puede hacer ciertos esquemas. También, SQL Server también permite eso. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, eso no. Es, no, con razón. No, ahí está, flash 09. ¿Cómo nos quedó aquí? Flash 09, entonces nos quedó mal el usuario, con razón. Ahí sí, ya Houston tenemos problemas, pero bueno. Listo. Y ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, ahí ya entramos. Si yo le digo aquí, show tables, show databases. Listo. Listo. Tengo esta que es la que creé y 2 por defecto que trae el sistema. Listo. Ahora simplemente le digo use plus 09. Listo. Ya estoy, mira, aquí no tenía bases de datos, aquí ya estoy trabajando dentro de la base de datos. Y a partir de esto, ahora yo ya empiezo, es con mi lenguaje DDL. ¿Listo? Empiezo a crear las tablas, empiezo a crear mis llaves foráneas para mi ejercicio y todo esto. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, voy a crear simplemente una tabla que se llame personas y que me permita agregar eso. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces ahora vamos a empezar a crear. Entonces, create table, ejemplo, persona. ¿Listo? Entonces aquí ya creo los datos que va a tener persona. Entonces yo le digo, miren, va a tener un ID que es de tipo entero, not null, y que va a ser llave primaria. Entonces, primary key. ¿Listo? Enter. La cédula, que es de tipo varchar. ¿Listo? O la puedo colocar de tipo entero. La pregunta sería, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Varchar o entero? Esa sería una gran pregunta. ¿Listo? A nivel de gestión y de almacenamiento, un varchar ocupa menos espacio que un entero. ¿Listo? ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿a futuro nosotros vamos a hacer sumas de cédulas? ¿Vamos a hacer resta de cédulas? No. Entonces, en ese caso, se deja de tipo varchar. Cuando yo a futuro voy a hacer procesos matemáticos con algunos tipos de datos, pues obviamente serán de tipo entero o de tipo double. ¿Listo? Aunque hay un tipo de dato que se llama float, no se recomienda utilizar. ¿Listo? Ya que las sentencias de tipo prepare statement no soportan los tipos de dato float. Solo nos soportan enteros, nos soportan cadenas de datos, nos soportan doubles y tipos booleanos para mandar datos de tipo bol, que son paquetes de datos. ¿Listo? Como mandar, ejemplo, un archivo de Word, no mandarlo en el hosting, sino guardarlo directamente en la base de datos. ¿Listo? Entonces es por eso. Entonces aquí le colocamos 15. ¿Listo? No puede ser nulo. Y pregunta, ¿yo puedo tener dos cédulas repetidas? No. Entonces le coloco el parámetro unique. ¿Listo? Para que sea único. Nombre de tipo varchar. ¿Listo? Vamos a colocarle aquí 70. Ahorita vamos a mirar algo interesante acá. Not null. ¿Listo? Coma. Apellido. Varchar. También de tipo 70. Not nulo. ¿Qué más campos podemos utilizar? Ejemplo, teléfono. También de tipo varchar. De longitud 15. Not null. No puede estar vacío. ¿Listo? Cuando yo mande a insertar los datos, tengo que enviarle un parámetro. ¿Listo? Email, que ya tengo un error del sistema.
varchar, es que quiero que enseñarles algo ahí, varchar, ¿Me devuelve todo el comando? listo. Ya no me deja pasar. Vamos a decirle aquí al email que puede ser null, ¿listo? Puede ser vacío. Y aquí nos va a pasar algo interesante. Yo le guardo los cambios, enter y me dice error. Entonces, ¿qué se recomienda? Nunca programar en caliente. ¿Sí? ¿Yo qué prefiero hacer? Oiga, un bloc de notas por aquí. ¡Tum! ¿Sí? Entonces vengo y copio acá, clic derecho, vengo y pego. Listo. Borro lo que tengo que borrar, en este caso esto. Y verifico. Entonces, ID no null, aquí, ¿dónde fue que nos quedó el error? Varchar. Cuando yo ya vengo y verifico, aquí varchar. Cuando yo ya verifiqué y veo que mi código está funcionando, simplemente ¿qué hago? Edición, copiar, punto, vengo y pego y listo. Esa es una forma. ¿Sí? Ahora yo puedo ir aquí a mi gestor de base de datos por este lado, vengo y busco el flash 09, listo, y vean, aquí ya está, persona. Le doy clic y vean, ya me dice que no hay datos y que tiene esta estructura. ¿Sí? A esto se le llama un describe. Entonces yo puedo ir, ¿cómo así, profe? ¿Un describe? Sí, sí, describe, listo, y le digo persona. ¿Sí? Y me mostró la misma información. ¿Listo? Si yo quiero mirar cómo fue creada la tabla, o sea, ¿se acuerdan de este código? ¿Sí? Y resulta que mi archivito se perdió el archivito. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Oiga, hágame un favor. Show, create, table, ¿cómo se llama la tabla? Persona. ¿Listo? Y miren lo que me arrojó. Me muestra el comando, me muestra los códigos de cómo fue creada la tabla. ¿Listo? Para que yo la pueda ir trabajando. Resulta que ahora ya tenemos nosotros aquí, de acuerdo a lo que hemos visto, ya tenemos el DDL. Pero resulta que nos dijeron, oiga, espere. Resulta que le faltó a usted una columna, ¿sí? Le faltó meter por aquí, no sé, fecha de nacimiento. Entonces ahí el que dice, no, pues fácil. Drop, ¿cierto? Drop table, ¿cierto? Persona. Se fue la tabla. Entonces, vamos a mirarla. Ya digamos que aquí ya la eliminé. Entonces uno dice show tables. ¿Sí? Vamos a mirar por qué es bueno por un lado y qué es bueno por otro. Imagínense que usted tenía aquí la parte de los sueldos de los empleados, de la nómina de hoy, y la eliminó. ¿Sí? Pues lo más seguro es que mañana le toque a usted dar otro trabajo. ¿Sí? Así, para ser crueles. ¿Listo? No. Entonces, digamos que volvemos aquí. Entonces usted dijo, no, pues fácil. Clic, ¿cierto? Siempre la comita para agregar un nuevo esquema. ¿Sí? Usted le dice aquí fecha de nacimiento. Entonces, de tipo date. ¿Listo? También puede ser null. Default, que ahorita vamos a mirar qué es eso. Default. ¿Listo? Y usted le deja un valor por defecto. ¿Listo? Usted le dice, mire, a toda la gente le va a dejar esa fecha de nacimiento. Otra vez. Enter. Listo, ya fue creada. Pero resulta que ahora yo tengo un montón de datos allá y no puedo salir con el chistecito de borrar la tabla. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿y cómo agrego entonces esa nueva columna? Entonces vamos a llamarla fecha de registro. ¿Listo? Y para esa fecha de registro vamos a ver un comando que se llama timing statement.
timing statement con current day. ¿Listo? Para que el sistema, cuando yo inserte un registro, yo no tenga que mandarle la hora y la fecha, sino que el mismo sistema coja en qué momento se realizó esa transacción en un solo campo. ¿Listo? Timing statement. Es una función y esa función automáticamente me guarda año, mes, día, hora, minuto, segundo y meridiano. ¿Listo? Pues vean, aquí está el esquema. Pues vamos a mirar dónde está. Esta noche. Timing statement. Listo. Entonces, listo, aquí ya está. Mire, aquí ya está. Vea. Este es el tipo de dato. ¿Sí? Time stamp. Entonces yo le digo, mire, alter table, persona. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Cambiar? Agregar. Vamos a agregar una columna que se llama fecha registro. ¿Listo? Que va a ser de tipo timing statement. Y le digo enter. ¿Listo? Entonces, esa fecha de registro, ¿qué es lo que va a hacer? Que todos los campos, las tuplas, que viene siendo el concepto de la fila o del registro, cuando yo lo inserte automáticamente el sistema, coge y le coloca la fecha del sistema. Esa es una forma de ir gestionando eso. Entonces, hagamos un describe nuevamente. Persona. Pues vea. ¿Bien? Fecha tiene un defecto, un default. ¿Listo? Current statement tiene aquí esto. Uy, tuvimos un problema gravísimo. El ID, ¿será que si yo tengo varios empleados ingresando personas, él sabe qué ID le toca? Imagine, tenemos 5 personas ingresando datos. ¿Sí? Y entonces, Pepito tiene una cosa, Jaimito está metiendo personas, todo el mundo está metiendo personas, pero como la llave primaria es no null, pues tengo un problema. ¿En qué número va usted? ¿En el 15? ¿Y usted en el 14? ¿Y usted en el 17? ¿Cuál sigue? Se vuelve un problema. ¿Listo? Estas opciones de acá, con estas de acá, se llaman modify. Modificar el mismo campo. Entonces yo le digo, oiga, hágame un favor. Alter table, que persona, ¿cierto? Modifique el campo ID por ID de tipo ¿qué? Entero, que es llave primaria, primary key, con auto increment. Entonces no, aquí, lo que miramos. Múltiples llaves primarias definidas. Entonces no necesita mandarle aquí. Miremos a ver si solo es aquí ya. Primary key. Modification. Entonces. Chain. No creo. Chain. No. Miramos. Alter table, modify, modifique. Column. No, ya me dice que hay una opción acá. Bueno, ¿sí? Aquí es cuando uno dice, se va a este señor, que ayuda un poquito. Mira, vamos a mirarlo por aquí. Entonces, quiero modificar esto. Cambio. Vamos a mirarlo por este lado.
Cuando la memoria nos falla, entonces uno dice listo. Entonces vea que aquí simplemente está el clic. ¿Sí? Active la opción de Auto Incremental y guardar. Vamos a ver dónde está el error de nosotros. Ah, es Chain. Cambie. ¿Sí? Cambie el parámetro ID por ID tal cosa, no null, auto incremental. ¿Listo? Ya ella le agregó el atributo. Entonces el modify es chain es atributos, entonces ejemplo, modify, digamos que aquí fecha de nacimiento nos quedó fecha na, era con 3 criterios. Entonces ahí sí es alter table, persona, modify, fecha por fecha nacimiento de tipo date. Hoy sí no quiso funcionar nada. Fecha. No, mira, es que no. Oye, ese es con modify, si no estoy. Con chain también es. Chain. Sí, también es con chain. No me acuerdo en qué momento se utiliza el modify. Bueno, listo. Ahí ya estamos mirando. Si nuevamente hago un describe. Persona. ¿Listo? Ya tenemos nuestras opciones ahí, vea. Ya están modificadas. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer en el siguiente video es empezar a guardar datos aquí. ¿Listo? Para que los miremos. Entonces, en 2 minuticos ya regresamos con el mismo link. No se preocupen. Vamos a convertir por aquí en organizador a este hombre. Listo.